Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Steve, para los que no me conocen. Espero que se encuentren muy pero muy bien. El día de hoy les voy a hablar, bueno, como lo leyeron en el título, vamos a hablar sobre la monetización en YouTube, cuánto gano, cómo se gana en YouTube, entre otras cosas. Entonces, para que estén muy pendientes, si ustedes quieren hacer un canal de YouTube, para que entiendan un poco cómo es el concepto, es interesante. Y pues nada, vamos a empezar. Muchos de ustedes me han preguntado, varios amigos, varias personas que conozco me han escrito. Uy, tenía como agua por acá que estaba tomándome un poquito de agua. Me estaban preguntando que cómo había hecho para monetizar mi canal y cuáles son como los requerimientos para realizarlo. Pues yo no es que sea muy ducho en el tema, porque yo no soy un canal tan grande, pero sí conozco y entiendo un poco lo que es la monetización y las formas de monetizar dentro de YouTube. Cabe resaltar que lo más importante para empezar o llegar a estos lugares es ser constante, tener paciencia y pues hacerle con ganas. O sea, si ustedes quieren de verdad crear contenido, háganlo sin pena. Al principio a uno le da mirar la cámara, hablar, entre otras cosas, que si quieren después les hago un video completo de cómo ser youtuber o algo así. Déjenmelo saber en los comentarios también para que ustedes lo entiendan y pues de alguna manera llegar como a lo que uno realmente quiere llegar, que es la monetización. Lo primero que debemos tener en cuenta para poder monetizar un canal son 1000 suscriptores y 4000 horas de reproducción o 10 millones de reproducciones, porque ya se puede monetizar con los conocidos shorts, que son los videos cortos dentro de YouTube. Desde mi experiencia, para mí fue más complejo llegar a las 4000 horas de reproducción que a los 1000 suscriptores. Creo que los suscriptores de alguna manera van llegando, pero los 4000 horas de reproducción son bastantes. La cuestión es que deben completarse en un total de 12 meses. ¿Qué quiere decir? Digamos, nosotros tenemos 1000 suscriptores y vamos bien, pero tenemos 3000 horas de reproducción. Después del año se empieza a correr. Entonces digamos que al otro día no hiciste ni una hora de reproducción, entonces se quita porque ya se va corriendo cada fecha. Entonces dentro de un lapso total de 12 meses tienes que tener las 4000 horas de visualización y obviamente los 1000 suscriptores. Y en el caso de los shorts, tener 10 millones de vistas en 3 meses. 3 meses, tienen que tener 10 millones de vistas en 3 meses. Y yo entiendo que eso suena, como 10 millones de vistas o tener 4000 horas de reproducción. Es simplemente la constancia, realmente no es tan difícil. Hay que ser muy constante porque, digamos, para yo poder haber monetizado, realmente me costó bastante tiempo, pero porque yo no era juicioso. Prácticamente yo empecé a crear contenido como en el finales del 2019, como en noviembre, digamos que el 2020. Y no hacía videos, muy poco realmente, hasta que un día me puse las pilas y yo creo que en año y medio ya pude sacar la monetización. Entonces la primera forma de poder ganar dinero es por los anuncios. Existen varias clases de anuncios, como ustedes los ven cuando uno inicia el video del canal. Entonces ahí aparece como un anuncio y entonces por eso le pagan a uno. También los que aparecen a los laditos del video, también eso es otro anuncio. Que aparecen acá abajito, también es otro anuncio. Esos son tipos de anuncios que de alguna manera al creador pues le sirven, porque pues, es dinero, ¿no? Es dinero que es lo que uno está generando ahí. Pero para esto debemos tener en cuenta dos cosas. Está el CPM y el RPM. El CPM es el costo por 1000 visualizaciones que paga la empresa. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que depende del país y del lugar, bueno, el origen de donde uno lo esté viendo, pues esos anuncios van a pagar más o menos. Por ejemplo, lo que es Colombia, Argentina, Venezuela, creo que Perú pagan muy poquito, pero que cuando es Estados Unidos pues pagan mucho más. Australia paga mucho más por cada visualización de alguna manera. Entonces ese es el CPM. Y está el RPM, que son los ingresos por 1000 visualizaciones. Entonces por 1000 visualizaciones te pagan cierto monto. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Por 1000 visualizaciones te pagan $1. Entonces cada 1000 visualizaciones vas a tener $1, pues que ya vas ganando, o 75 centavos, lo que depende de tu canal, del objetivo de tu canal, depende del nicho del canal donde tú estés apuntándole. Hay algunos que pagan más, otros que pagan menos, entonces eso depende. A veces muchas veces se ve que uno puede tener demasiados suscriptores, pero realmente, y por muchas vistas, pero el nicho no es tan bueno, entonces
las empresas no van a pagar tanto, pero hay personas o hay canales que son pequeños pero que ganan muchísimo dinero. Entonces eso varía también del nicho y pues a lo que le apunte la publicidad. ¿Y cómo se dividen estos ingresos? Son 55% para el creador y 45% para YouTube. Me parece algo válido porque igual pues de alguna manera uno ya está ganando dinero, pues ya es con el esfuerzo de uno, ¿no? También el tiempo, la dedicación, pero siento que pues digamos está bien, porque a veces uno le mete esfuerzo y al principio uno no gana nada, pero ya después va uno ganando de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos, entre otros. Pero para mí está bien, yo siento que está bien. La segunda forma de monetizar son los super chats o super sticker, como vieron mi inglés ahí. Esta monetización es cuando, por ejemplo, un creador, en este caso digamos Steve, hace un en vivo y entonces yo dentro del en vivo voy hablando, haciendo alguna cierta actividad y ustedes como suscriptores me dan unas donaciones. A eso se le llaman super chats y los super stickers son los que aparecen ahí y pues obviamente tiene como más relevancia los comentarios de esa persona, no sé, de pronto una un poco más mayor interacción con esa persona. Y también es cuando uno como creador tiene un video y lo pone en estreno. Eso también ahí uno les puede dar super chat. Entonces chicos, ayúdenme ustedes si ven estrenos también. No sean maletos, mentiras. Pero si quieren donar sería genial también, que eso me ayuda bastante para el crecimiento del canal. Y no solo del canal, sino para poderles traer más viajes, más cosas. Porque muchas veces pasa, y bueno, ahorita está pasando y desde hace que empecé en YouTube pasa, que yo saco dinero de mi bolsillo, en el sentido de que mis ingresos que yo trabajo, los utilizo para YouTube, porque yo realmente no vivo de YouTube. Entonces, digamos, esas donaciones, este tipo de cosas ayudan al creador a crecer mucho más. ¿Cómo se dividen los ingresos? Prácticamente son 70% para el creador y 30% para YouTube. Me parece también muy viable porque el mayor ingreso sí va para el creador, porque obviamente la plataforma de YouTube tiene un intermediario que es AdSense y bueno, otras cosas que después les explicaré. Entonces digamos que es muy importante, digamos, siento que es un gana y gana y está bien porque digamos la mayoría de la donación sí va para el creador como tal. Entonces está bueno. Está bueno. El tercero y el que voy a promocionar el día de hoy es la membresía al canal. Ese aparece en la parte lateral del video o del canal de YouTube donde dice unirse. Esta forma de monetizar es una membresía mensual en la cual ustedes como suscriptores van a tener un contenido exclusivo o algún tipo de beneficio. Entonces usualmente dentro de la plataforma de YouTube existen como 3 tipos de membresías y uno como creador pues como que las adecua para que ustedes pues la que se sientan más a gusto. En este momento voy a decir las mías por si están interesados y les gustaría pues hacer parte de todo lo que es esto del canal, como la membresía del canal. Entonces ya les voy a explicar bien cómo es. En la membresía del canal de Aprende con Steve se dividen en 3. Está el primero que se llama Helios y cuesta menos de $1. Son 4.000 pesos colombianos, que es menos de $1, como 72 centavos de dólar. En esta ustedes van a poder encontrar algunos stickers personalizados que van a poder utilizar en los comentarios. Y cada uno de ustedes va a tener una insignia de lealtad. Y esa insignia de lealtad cada mes se va cambiando hasta que lleguen. Son como unos animalitos del zodiaco muy chéveres. Entonces cada mes tiene el suyo. Si digamos, si usted dura un mes, pues va a tener solo una insignia. Pero si pasa 2 meses va a tener otra insignia de, o digamos, un animal, un perro, un lobo, un tigre, una serpiente, hasta llegar a la última insignia que es la de un dragón. Digamos, esta me ayudaría mucho para de pronto en temas de gasolina cuando yo vaya a ir a algún pueblito, en temas de pronto de comprar cosas para mostrarles a ustedes. Más allá de los stickers, realmente este que es Helios me podrías ayudar bastante a lo que es gestionar los viajes, porque de alguna manera no es que yo gaste mucho también. Entonces ese es el primero. El siguiente nivel se llama Helios Duo. En este sí van a tener lo mismo que el anterior, pero va a tener más cositas. Entonces lo primero que ustedes van a tener es que ustedes van a poder ver los videos anticipadamente. ¿Qué quiere decir? Que antes de que se publiquen ustedes van a ser los primeros que los van a ver. Entonces eso es algo top. No me van a decir que no, porque eso es algo top. Yo no soy muy recurrente en subir cosas a YouTube en la página de comunidad,
pero en este caso voy a estar subiendo fotos, algunos videos ya como muy personales míos. Mejor dicho, vamos a tener más interacción y algunas menciones dentro del canal. Cuando ustedes, digamos, se vaya a terminar el video, los voy a mencionar. O va a aparecer aquí su nombrecito o algo así. ¿Listo? Eso también va a ser. Y eso va a ser muy cool porque vamos a tener mucha más interacción. Y la otra es que voy a tener más prioridad en responderle los mensajes a las personas que están en este. ¿Cuánto cuesta este, Steve? Este cuesta más o menos $3. Que eso sale siendo menos de $3, como $2 con 70 centavos, que eso quiere decir que son como unos 15.000 pesos colombianos. Entonces también, si ustedes quieren ayudarme, también sería cool, va a estar muy bueno. Y ya el último nivel, que es Helios Magistus. Disculpen los nombres, es que a mí me gustaba Yu-Gi-Oh! Y pues digamos mi nombre artístico es Helios. Entonces los tengo como referencia a eso, porque ustedes serían como mis Helios, que significa como sol. Entonces Helios Dúo es como dios del sol. Entonces Sol es como Helios. Entonces es algo muy bonito porque ustedes me dan luz, me irradian energía y por eso hago esto. En esta, además de todo lo que les dije atrás, van a tener todo eso. Van a tener, vamos a hacer unos en vivos en directo, tú a tú, o podemos hacer un Zoom 2 veces al mes, son 2 directos más o menos al mes, para que podamos charlar, tener como una buena conversación, ver cómo está todo y toda esta cuestión. Y la otra es que, digamos, si ustedes viven en Bogotá y tienen la facilidad también de transportarse a los lugares, me van a poder acompañar a los lugares a donde yo pienso ir. O sea, ustedes también van a aparecer en los videos. Entonces eso también está cool porque vamos a poder interactuar mucho más y va a ser muy genial conocer nuevas personas. Eso es algo muy bonito. Y ustedes van a decir, Steve, ¿cuánto cuesta eso? Porque eso suena demasiado caro, porque son muchas cosas. Pues no, es realmente barato. Al mes serían 35.000 pesos colombianos. ¿Qué quiere decir? O eso equivale como unos $7 con 35 centavos más o menos. Entonces, pues si también quieren estar ahí, muchísimo mejor, porque obviamente va a ser una super hiper recontra ayuda. No olvidar que de pronto, si ustedes entran a lo que es la membresía del canal, ustedes pueden decir, no, ya no quiero más contenido de Steve, solo quiero ver los videos y ya, simplemente ya pueden cancelarla y listo, no pasa nada, quedan como el mes completo y ya de ahí para allá pues se cancela la suscripción, como cualquier tipo de suscripción. Pero si ustedes quieren estar ahí, pues muchísimo mejor, porque de verdad me serviría demasiado. La siguiente forma de ganar dinero en YouTube son artículos promocionales. ¿Qué significa eso? YouTube tiene como un ítem donde uno puede poner sus productos. La cuestión es que, digamos, hay un intermediario ahí y de alguna manera saldría muy costoso. Entonces creo que no es tan viable para, digamos, algunos envíos. Sale muy caro enviar, no sé, una camisa que valga, digamos, una camisa que valga $7 o $10 y yo se la puedo llevar y el intermediario dice, no, ya vale $15. Entonces no es como tan viable, pero esa es otra. También hay otra que es muy usada, que es otra forma de ganar dinero en YouTube, que no es, aunque no es directamente con YouTube, es todo lo que son afiliados, toda la parte de afiliación, de recomendar los productos, y uno pone un enlace y donde ustedes van y pues le dan clic y compran. Entonces al creador de contenido le dan también cierto dinero. Y eso también es muy bueno, que muchas personas lo hacen, aunque no lo crean, muchas personas lo hacen. Como les había dicho en un principio, ahora existe otra forma de monetizar, que son los shorts. Son los videos corticos que ustedes también pueden ver en otras plataformas. Entonces YouTube adaptó eso y también monetiza. La diferencia es que, digamos, dentro del pago de videos largos pagan mucho más. Los videos largos pagan mucho más que los videos cortos, pero los videos cortos tienen mucho más alcance que un video largo. Entonces hay un pro y contra, pero uno debe aprender a jugar con eso para poder subir contenido de las dos maneras y poder ganar de parte y parte, sean suscriptores o visualizaciones de un lado y dinero del otro. Entonces hay que saber jugar con los dos y ser muy constante para que uno pueda tener un buen crecimiento. Y por último, la otra forma de monetizar son las colaboraciones. ¿Qué quiere decir? Son las colaboraciones. Es cuando el creador consigue una empresa o la empresa lo llama a él. Entonces, un ejemplo, una empresa de gorras me dijo, Steve, ponte esta gorra y promocionala. Existen varias limitantes con esto, porque a veces dicen, no, tiene que decir cosas muy buenas del lugar. Por ejemplo, si es un restaurante o un sitio, o del producto, no, es que la gorra está muy bonita, entonces cómprenla ya en tal lado. Eso también es una manera de monetizar. A veces, digamos, usualmente cuando son canales muy pequeños,
simplemente es como yo te doy el producto y pues haz un video sobre él. Entonces es un gana y gana, pero a veces ganan más las empresas porque los videos quedan para siempre y a veces pueden volverse virales. Y a veces uno simplemente se queda, por ejemplo, con la gorra. Entonces es algo que se puede generar. Y bueno, les voy a dar la última ahí de chance que me acordé, así de mero freestyle de momento. Hay otra manera también de monetizar, que es cuando uno ya construye comunidad, es crear su propio producto o su bien o su servicio y brindárselos a ustedes. Por ejemplo, un ejemplo nomás, yo tengo una empresa de turismo, entonces creo una empresa de turismo, de guía de turismo. Entonces simplemente yo les digo a ustedes, yo ya tengo una empresa de turismo y tal manera pueden buscar tales precios en tal lado. Entonces ahí también es algo muy importante, porque cuando uno genera comunidad, genera esa interacción que puede que de pronto uno económicamente empiece a crecer también más. Entonces esas son como las opciones. Hay bastantes, realmente hay que explotarlas, porque aunque ustedes no lo crean, ustedes pensarán, grabarse es fácil. Y pues de alguna manera ser una persona que está hablando en una cámara es entre comillas fácil. Pero empezar a editar, empezar a hacer un poco de marketing digital, empezar a buscar las estrategias para que ustedes como espectadores se queden todo el video, son cosas que uno empieza a entender dentro de esto de YouTube. Bueno, ya lo saben. Y bueno, ahora sí, ¿cuánto gano en YouTube? Les voy a mostrar la imagen a tiempo real de lo que estoy monetizando hasta el día de hoy. Les voy a mostrar los meses. Voy monetizando 1, 2, 3, 4, 5, casi 5 meses. Como lo ven en la imagen, yo empecé a monetizar como a finales de noviembre, cuando me dijeron ya puedes monetizar. Entonces ahí aparece que en noviembre me gané $1.05. En diciembre fue muy bueno, me gané $4.38. En enero gané $2.57, que sentí que le metí mucho la ficha ese mes y sentí que no dio. Disculpen los pitos por ahí, si lo alcanzaron a escuchar. En febrero $2.82, que siento que no le metí tanto la ficha, pero me fue muy bien por los videos. Y en marzo $1.44, que es hasta ahora que hoy estoy grabando 17 de marzo. Entonces ustedes díganme si realmente vale o no vale la pena hacer videos para YouTube. En total me he facturado, porque los hombres no lloran, los hombres facturan. $12.26 es lo que yo he hecho en estos meses. No sé si sea mucho, no sé si sea muy poco. Realmente es muy gratificante, aunque sea muy poco dinero. Para mí es como qué chévere que pues ya pueda monetizar después de prácticamente 3 años haciendo esto. No juicioso, pero ya lo estoy. Entonces creo que es como el valor que ustedes le den, la constancia que ustedes le den. Si ustedes quieren vivir de esto, pues hay que hacerle aún más duro, que es lo que estoy haciendo en estos momentos. En algún momento quiero vivir de hacer videos, de viajar por el mundo, de mostrarles historias, de sonreír, de contarles historias aquí en mi casa, en cualquier parte del mundo. Entonces creo que lo más bonito es que a uno le gusta hacer lo que está haciendo y ya. Eso es todo. No siendo más, amigos míos, ya les conté mi vida como youtuber rico, millonario. Espero que les haya servido bastante. Si ustedes realmente quieren hacer videos a YouTube, háganlo. Si quieren que yo les haga un video de cómo se empieza a hacer en YouTube, también díganmelo, nomás déjenmelo saber en los comentarios. Y no olviden suscribirse, activar la campanita, unirse si quieren unirse a la membresía del canal. De verdad, muchísimas gracias por el apoyo a cada una de las personitas que me está viendo en la pantalla. Para mí es muy gratificante hacer este tipo de videos y motivarlos. Y no siendo más, ya me voy a despedir, yo hablo mucho. Nos veremos en un próximo video de Aprende con Steve. Hasta la próxima. Chao, chao.